Hola, bienvenidos a una nueva clase. Hoy les voy a enseñar todas las intervenciones que se va a hacer en la atención en planificación familiar. Esto va dirigido para el profesional obstetra, quien realiza esta principal función. Te voy a enseñar qué debes hacer antes de prescribir un método anticonceptivo. ¿Cuál es el manejo que vas a hacer frente a efectos adversos según la norma técnica y guías actualizadas del Ministerio de Salud y de la OMS? También vamos a hablar cómo es la anticoncepción en casos especiales como abortos, adolescentes y otras cosas que vamos a ir aprendiendo en este video. Así que no te pierdas, quédate conmigo. Recuerda que estos son guías y normas actualizadas del Ministerio de Salud y de la OMS. También los exámenes ya están muy próximos y siempre tienes que estar actualizándote y capacitándote en estos temas. Sin más decir, suscríbete a mi canal y sígueme para más videos. Empecemos. Algo muy fundamental que te recomiendo es que tú como profesional obstetra tienes que dominar al 100% algunos conceptos básicos en cuanto a la planificación familiar. En esto solamente te presento las principales. Por ejemplo, ¿qué es la planificación familiar? Es la decisión informada y voluntaria para elegir cuántos, cuándo y cada cuánto tiempo deben tener hijos. Además, vas a brindar la información completa para que ella pueda elegir un método anticonceptivo y hacerse así de una planificación familiar exitosa. ¿A qué llamamos mujer en edad fértil? Son aquellas que se encuentran entre las edades de 15 a 49 años de edad, según nuestra norma técnica del Ministerio de Salud. ¿Y a qué llamamos método anticonceptivo? Es aquel que impide o reduce las posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles, las cuales deben cumplir con ciertos requisitos y características para que este método anticonceptivo sea más efectivo de acuerdo a la situación de su vida que está llevando. Sobre los derechos de la paciente, es muy importante que esto conozcas porque si cometes o te falta aplicar estos derechos a la paciente puedes terminar en problemas legales. El derecho a la privacidad. Toda usuaria tiene el derecho a que la consulta de su caso sea realizado discretamente y que no haya personas presentes que no estén directamente involucradas en su atención sin su consentimiento. Incluso esa reserva del motivo de consulta debe mantenerse en todos los servicios del establecimiento de salud, desde la admisión, triaje, farmacia y otros. Incluso la paciente tiene el derecho de ser examinado en instalaciones que aseguren su privacidad visual y auditiva. Contar siempre con una persona de su confianza durante el examen médico, el tratamiento, incluso el procedimiento que se le va a realizar, es un derecho de la paciente. Permanecer siempre con bata, hay que brindarle una bata, nunca hay que exponer a nuestras pacientes por el tiempo que sea necesario para llevar a cabo el procedimiento que vamos a realizar. Ahora, el derecho a la información. Todas nuestras usuarias tienen el derecho a obtener de la persona responsable de su atención la información completa, actualizada, comprensible y oportuna de su diagnóstico, tratamiento o procedimiento antes de ser realizado. También se le tiene que brindar toda la información y educación sobre su sexualidad y funciones de los órganos sexuales. También sobre las enfermedades de transmisión sexual hay que informarle a detalles los riesgos que ella puede tener al exponerse en este caso, a recibir incluso por escrito la solicitud de los resultados de análisis y otras pruebas, las indicaciones, procedimientos y tratamiento. Ella tiene el derecho de reclamar que no se ofrezca información a terceras personas ni familiares sobre los motivos de atención, ya sean diagnósticos o ni tratamiento, ¿no? La paciente también tiene derecho a conocer la identidad de las personas proveedoras de servicios, ¿ok? Tiene que conocer los nombres y apellidos y el cargo que está ocupando la persona profesional que está realizando el proceso de atención en planificación familiar. A la seguridad personal nos referimos a la paciente que debe recibir una atención segura, sin exposición a riesgos innecesarios mediante prácticas pues inadecuadas, ¿no? Tiene que ser
con un cumplimiento de estándares que los mismos establecimientos o servicios ofrecen a nuestro paciente. Ahora, a la comunicación. Ella tiene el derecho de poder comunicarse ya sea de manera verbal o escrita con personas de su elección durante su atención y especialmente aquellas que no hablan el idioma español y digamos que el personal de salud que le está atendiendo tampoco sabe su idioma, entonces el establecimiento debe brindarle un intérprete. Ahora, respecto a la toma de decisiones, también ella puede tomar la decisión relacionada con la atención de su salud. No puede ser sometido a procedimientos sin su consentimiento informado y voluntario. Tampoco puede ser sometido a presión o coerción respecto a la elección de métodos anticonceptivos. Siempre ella puede consultar a otros profesionales de la salud si lo desea, ¿no? Al respeto y la dignidad. Recibir un trato respetuoso en todo momento y bajo cualquier circunstancia, ¿ok? Que se respeten siempre sus creencias, ya sea valores, conocimientos, actitudes y prácticas de su cultura. No debe ser discriminado por ninguna causa ni tampoco por haber accedido a algún método anticonceptivo en la atención de planificación familiar. También tiene derecho al reclamo y el resarcimiento. Ella puede expresar su disconformidad por el trato que haya recibido en el establecimiento de salud, que haya considerado inadecuado o que no haya sido recibido cuando en el turno que le correspondía, por ejemplo, ¿no? Lo que debes saber antes de prescribir un método anticonceptivo, tú como profesional de obstetricia tienes que dominar cada detalle que te voy a explicar aquí, porque de esto va a depender la comprensión de la paciente. Tú eres un comunicador de la información, ¿no es cierto? Entonces tienes que saber todo esto, por ejemplo, los mecanismos de acción de cada método anticonceptivo que le vas a ofrecer a la paciente, las condiciones que contraindican el uso, si ella es candidata o no para el método que está eligiendo. Sobre la efectividad o tasa de falla también le vas a informar los posibles efectos secundarios, las características, las formas de utilizar el método anticonceptivo y también tienes que saber el seguimiento, cada cuánto vas a citar a la paciente, cada cuánto vas a realizar las visitas domiciliarias y todo eso te voy a enseñar más adelante. Ahora, te quiero explicar también sobre las actividades que vas a realizar en cada consulta. A esto me refiero fuera del llenado de historia clínica, del registro de planificación familiar, el GISIFU, o sea, fuera de eso. Tú, al momento que venga tu paciente a la consulta, debes aprovechar en realizar el examen de mamas para evitar sobre todo el cáncer de mamas y la toma de Papa Nicolau para evitar el cáncer de cuello uterino. ¿Ok? También debes realizar un tamizaje de violencia basada en género para detectar sobre todo si ella está sufriendo algún acto de violencia, ya sea por su pareja o otro familiar cercano. También tamizaje con prueba rápida para VIH, sífilis y hepatitis B. Previo a ello, siempre hay que explicarle qué es el VIH, sífilis, cada cuánto tiempo se tiene que hacer. Siempre debe protegerse en las relaciones sexuales con el preservativo. Entonces, todo ello vas a aprovechar en tu consejería. Muy aparte de que estés cumpliendo tus funciones, vas a cumplir unas metas que se traza el servicio de obstetricia en planificación familiar. ¿Ok? Entonces, no te olvides de aplicar estas atenciones en cada consulta cuando venga nuestra paciente. Ahora, sobre la orientación y consejería. Si bien es cierto, para todos los métodos anticonceptivos, según la norma técnica, hay que realizar 2 sesiones por 30 minutos en el año, como mínimo, ¿ya? Pero a excepción de los anticonceptivos quirúrgicos voluntarios, que son 3 sesiones por 30 minutos, uno nos dice que va a ser una consejería general, la segunda que va a ir exclusivamente al AQB, donde le vas a explicar en qué consiste, para qué sirve, la tasa de falla, toda la información que te he explicado.
En cambio, la última, que sería la tercera consejería, va a ser para el consentimiento informado. Ya después se va a hacer otros seguimientos. Para la consejería, no olvides aplicar siempre los 5 pasos de la consejería. ¿Cuáles son? El primer paso, tú sabes que es establecer una relación cordial con nuestra paciente. Hay que identificar las necesidades que ella tiene. Hay que responder a las necesidades de nuestro usuario. Verificar siempre la comprensión y mantener una relación cordial. Esto es en cuanto a la orientación y consejería según esta norma técnica del Ministerio de Salud. La clasificación de los métodos anticonceptivos. Generalmente lo clasifica la OMS de diferente manera y el Ministerio de Salud de esta manera. Lo que dice la norma técnica es que hay métodos temporales, definitivos y la anticoncepción oral de emergencia. Dentro de los temporales está la abstinencia periódica. Todavía se subclasifica la abstinencia periódica en el método del ritmo o del calendario, en el método del moco cervical o Billings y en el método de los días fijos o del collar. También está el MELA, el método de barrera, que estaría el preservativo masculino y femenino. También está aquí los métodos hormonales, ya los inyectables, las pastillas, el dispositivo intrauterino, el implante, está el anillo vaginal, los parches y así. En cambio, en los definitivos están los anticonceptivos quirúrgicos voluntarios, en este caso el bloqueo tubárico bilateral y la vasectomía, ¿no es cierto? Y en el anticonceptivo oral de emergencia, obviamente, está el método de Yuspe. Nosotros como profesional de obstetricia tenemos que saber la composición química de todos los métodos anticonceptivos, en este caso de los hormonales, porque nos va a ayudar bastante para colocar en la receta y así solicitar a la farmacia en el establecimiento donde ustedes se encuentren. Por eso les pongo aquí, por ejemplo, el implante contiene etonorgestrel de 68 miligramos, eso hay que memorizarnos. Los inyectables mensuales contienen estradiol más acetato de medroxiprogesterona de 5 miligramos más 25 miligramos. También hay otra presentación de enantato de noretisterona de 50 miligramos más valerato de estradiol, que serían 5 miligramos. Ojo, esto es en los inyectables combinados. En los inyectables trimestrales o solo de progestágeno, contiene solamente acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos. Ok, ahora, los anticonceptivos orales combinados contienen etinil estradiol más levonorgestrel de 30 miligramos y 150 miligramos. En total son 21 tabletas más 7 de sulfato ferroso. 21 tabletas, hablamos de las hormonales y las 7 de sulfato ferroso. Ahora, en caso de los anticonceptivos orales de emergencia, contiene levonorgestrel de 150 miligramos. Es el más usado. Ahora, actualmente ya el método de Yuspe está dejándose de usar, pero aún se está promocionando lo que es por el Ministerio de Salud. Este es solamente de una sola toma, levonorgestrel de 150 miligramos y el dispositivo intrauterino que contiene 52 miligramos de levonorgestrel. Bien, ahora pasemos a tocar el tema método por método bien detallado. Empecemos por los métodos de abstinencia periódica. Como ya les expliqué anteriormente, está compuesto por 3 métodos, que consiste solamente en evitar relaciones sexuales durante el periodo fértil. Es muy importante que nosotros instruyamos a nuestra paciente cómo reconocer su periodo fértil e infértil. ¿Ok? Empecemos por el método del ritmo o calendario. Para usar este método hay que explicarle a nuestra paciente que tiene que cumplir ciertas características, como por ejemplo que tiene que tener su historia del ciclo menstrual mínimo de 6 meses. Y esos ciclos tienen que ser regulares. ¿Qué nos dice la norma técnica sobre los ciclos regulares? Considera a una mujer entre 27 y 30 días que tenga, o sea, el promedio de su ciclo menstrual. Y simplemente de esta manera le vamos a enseñar una fórmula para que reconozca el primer día de su periodo fértil y el último día.
Entonces, esta fórmula consiste de esta manera. Para calcular el primer día del periodo fértil, hay que restar 18 días al ciclo más corto. Te doy un ejemplo. Si tu ciclo más corto fuera el día 27, 27 menos 18 sería 9. Quiere decir que el día 9 de tu ciclo menstrual es el primer día del periodo fértil donde te tienes que abstener e indicarle a nuestra paciente que si va a tener relaciones sexuales en esas fechas, tiene que usar el preservativo. De igual manera, ¿cómo hacemos para calcular el último día del periodo fértil? Simplemente le restamos 11 al ciclo más largo. Si el ciclo más largo fuera el día 30, 30 menos 11 es 19. Quiere decir que el día 19 es el último día del periodo fértil. Ya en adelante estaría empezando con los periodos infértiles donde no hay riesgo de embarazo. Muy importante que le instruyan muy bien esta parte. Ahora, de no tener una historia menstrual nuestra usuaria, lo que vamos a indicarle es que ella debe abstenerse de tener relaciones sexuales entre el día 9 y 19 del ciclo menstrual. Ahora, ¿cómo vamos a citar los controles de nuestra usuaria? Simplemente vamos a indicarle que su primer control se va a hacer a los 15 días de haber iniciado este método. Luego, cada 2 meses durante el primer año de uso para ver si está conforme o no con el método. Luego ya cada año para una atención integral de salud sexual y reproductiva. Se considera pareja protegida a la que recibe 6 atenciones de planificación familiar en un año, en cualquier nivel de atención. Informar siempre a la usuaria, ella que puede acudir al establecimiento cada vez que ella considere necesario. Ahora, sobre el método de Billings de la ovulación o del moco cervical. ¿Qué viene a hacer? Simplemente se va a abstener de tener relaciones sexuales en el periodo fértil también, pero esto lo va a determinar por la presencia del moco cervical o sensación de humedad en los genitales. Indicarle las características del moco cervical a nuestra paciente, cómo es en la fase fértil y cómo es en la fase infértil. Una vez que ella sepa identificar, le explicaremos que la fase fértil comprende desde el día de inicio de la sensación de humedad o presencia de moco hasta 3 días de haber identificado el día fértil. O sea, ya es el día máximo de humedad, o sea, ya es un moco filante, ¿no? Momento en el cual el moco ya se vuelve a pegajoso o hay sensación ya de sequedad, ¿no? También hay que recomendarle que en aquellas mujeres que tienen flujo vaginal persistente o están dando de amamantar, mujeres en quienes se les haya realizado procedimientos cervicales como conización o electrocauterización, no pueden usar este método. Ahora hablemos sobre el método de los días fijos o del collar. Consiste simplemente en utilizar un collar con colores o perlas de color marrón, blanco y rojo. Son en total de 32 perlas. La perla roja, que es solamente uno, que nos indica el primer día de la menstruación. Hay 6 perlas de color marrón que nos indican días no fértiles o de muy baja probabilidad de embarazo, mientras que las perlas blancas, que son de 12, nos indican los días fértiles o de alta probabilidad de embarazo. Las perlas marrón son 13, que también nos indican días no fértiles o de muy baja probabilidad de embarazo. Hay que indicarle que si el ciclo termina antes de pasar la perla 27, o sea la más oscura, o dura más de 32 días en 2 ocasiones en un año, tendrá que buscar otro método, ya que esta paciente indica no ser regular para este método. El seguimiento viene a ser lo mismo para estos 3 métodos. Indicarle que ninguno de estos métodos naturales no protege contra las enfermedades de transmisión sexual VIH-Sida, y hay que aprovechar que en cada consulta que ella viene al seguimiento de su método, hacer una atención integral. Entonces consideraremos una pareja protegida aquella que recibe 6 atenciones de 20 minutos cada uno. Además, se le va a realizar Papa Nicolau, tamizaje de BIF, examen de mamas, tamizaje de pruebas rápidas de ITS. Que no se olvide.
Tenemos también el método natural, que es el MELA, o de la lactancia materna exclusiva y amenorrea, que va a consistir o está basado en la infecundidad temporal de la mujer durante la lactancia. Esto es debido al incremento de la prolactina. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Supresión de la ovulación ocasionada por cambios hormonales producto del amamantamiento. Como les decía, por el aumento de la prolactina. La tasa de falla va a ser de 2 embarazos por cada 100 mujeres. Para usar este método hay que explicarle a nuestra paciente que tiene que cumplir estos 3 criterios principales, que tiene que hacer o realizar la lactancia materna exclusiva, amamantar de 10 a 12 veces durante el día y la noche, más o menos con un intervalo de 4 horas durante el día y 6 horas en la noche, ¿ok? Que la usuaria tenga amenorrea, es muy importante que ella esté en amenorrea durante ese periodo. Y esto se tiene que utilizar hasta los 6 meses posparto. También explicarle que está contraindicado en aquellas pacientes que no pueden dar de lactar a su hijo, como aquellas portadoras de VIH-Sida, mujeres que no cumplen con los requisitos que les mostré. Se le va a realizar un control o su primer control a los 45 días posparto y después a los 6 meses para brindarle orientación y consejería, sobre todo para que ella pueda elegir otro método, ya sea hormonal o de barrera, ¿no? La anticoncepción quirúrgica voluntaria son métodos anticonceptivos permanentes que se van a realizar mediante una intervención quirúrgica. Tenemos el BTB o el bloqueo tubárico bilateral, que va a ser la oclusión de las trompas de falopio, y la vasectomía, que va a ser la oclusión del conducto deferente. El mecanismo de acción de la anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina va a ser la oclusión y sección de las trompas de falopio para impedir sobre todo la unión del espermatozoide con el óvulo y así evitar lo que es la fertilización. La técnica recomendada es la de Pomeroy a través de una mini laparotomía, y el tipo de incisión va a ser suprapúbica para el periodo de intervalo, mientras que va a ser infraumbilical para el posparto. Otra vía también es la laparoscópica. Según los tipos de anestesia, también puede ser local o pseudoanalgesia, que puede ser epidural y general. No se recomienda la mini laparotomía en casos de que la usuaria esté con antecedentes de una cirugía pélvica previa, una paciente que tenga enfermedad pélvica inflamatoria, una retroflexión uterina fija, en obesidad y problemas psiquiátricos todavía, porque van a impedir la colaboración, ¿no? En caso de alergias al anestésico local hay que usar lo que es el anestésico general. También tienen que saber en qué momentos se va a hacer esta intervención. Tiene que ser hasta los 48 horas posparto, en 6 semanas o más posparto, siempre que no exista otra gestación. Puede ser después de un posaborto no complicado. Y también en cualquier momento, de preferencia en la mitad del ciclo. También puede ser después de una cesárea. ¿Qué requisitos debe cumplir nuestra paciente? Que la usuaria tiene que solicitar voluntariamente el método, que sea mayor de edad, no se recomienda en menores de 25 años, ¿ya? Que haya completado el número de hijos que ella desea, que la usuaria haya recibido las 2 sesiones de orientación y consejería previa, que haya firmado su consentimiento informado y lo haya firmado, que haya firmado alguna solicitud para la intervención, que haya entendido sobre el tipo de intervención que se va a realizar o va a ser sometida, que haya también una evaluación médica completa, sobre todo en el examen pélvico. Después de la operación o de la intervención quirúrgica, se le va a citar a su primer control en el tercer día postoperatorio, y para el segundo control va a ser al 7º día.
En caso nuestra paciente no acudiera a su cita, hay que realizar la visita domiciliaria correspondiente y siempre hay que brindarle consejería de los signos de alarma que ella puede presentar, como por ejemplo la sintomatología urinaria, el dolor pélvico abdominal severo, un sangrado por la herida operatoria, fiebre y dolor local a nivel de la herida operatoria, incluso puede presentar mareos o dolor de cabeza. Hay que explicarle el por qué y tiene que venir a emergencias cualquiera que presenta estas situaciones. Ahora sobre la anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina o vasectomía, que también consiste en ligar y seccionar los conductos deferentes en el hombre. Y obviamente es el mismo mecanismo de acción que se cumple, ¿no? ¿En qué condiciones está contraindicado este método? En usuarios que están presionados por su cónyuge o por alguna persona, en usuarios que hayan tomado una decisión bajo presión, usuarios con conflictos no resueltos, ya sea por religión o cultura, y aquellos varones que sufren de alguna depresión severa o alguna enfermedad psiquiátrica y adolescentes. Algunas consideraciones médicas, si por ejemplo hay que tener mucha precaución en personas que tienen menores de 25 años, que tengan usuarios sin hijos vivos. Existen dos tipos de vasectomía: la convencional, en la que se va a realizar una o dos incisiones a nivel del escroto, y la técnica sin bisturí, en la que se va a punzar con una pinza especial la piel del escroto para aislar nada más el conducto deferente. Lo más recomendable es esta técnica sin bisturí. Explicarle también a nuestro paciente que el método no es efectivo de inmediato. Pueden encontrarse espermatozoides hasta en 20 eyaculaciones o 3 meses después del procedimiento, por lo que se debe recomendar el uso de condón durante ese tiempo. Entonces se le va a brindar también 30 preservativos. El seguimiento viene a ser igual que la anticoncepción quirúrgica femenina. Se le va a citar al tercer día, al séptimo día y al mes. Bien, eso ha sido todos los métodos, pero también les quiero explicar que hay anticoncepción en casos especiales. Por ejemplo, en el posaborto. ¿Qué métodos está recomendado a una paciente que ha salido de un posaborto? Si bien es cierto, la norma técnica nos dice que puede ser todos los métodos anticonceptivos en caso de que el aborto o la evacuación haya sido sin complicaciones, pero si es que hubiera una infección, no se debe usar el dispositivo intrauterino ni tampoco la ligadura de trompas. Toda paciente que sale de un aborto tiene que descansar o tiene que tener un periodo intergenésico para otro embarazo mínimo de 6 meses. Eso es lo que nos dice la norma técnica. Y muy importante que ella salga de consultorio o de la hospitalización con método sí o sí, porque la ovulación puede ocurrir de 2 a 3 semanas después del posaborto. Si hubiera hemorragias o anemia grave, hay que posponerla y no usar tampoco el dispositivo intrauterino, ni la ligadura de trompas, ni los implantes, ni los inyectables, porque ellos a veces pueden causar el sangrado persistente. Igual si hay traumatismos no se puede utilizar estos por el sangrado. En caso ella no pueda tener ninguna complicación, es candidata para que pueda elegir cualquiera de los métodos anticonceptivos. Y el día de evacuación es considerado también como un primer día del ciclo menstrual, ¿no? Entonces es los 5 días que se le debe colocar cualquier método. También hay la anticoncepción en el posparto. Si bien es cierto, es lo más recomendable, son los hormonales, pero ella es candidata para utilizar el método de lactancia materna, pero siempre y cuando cumpla las condiciones que yo les expliqué anteriormente. Si bien es cierto, las bibliografías nos resaltan o nos dicen que hay métodos, sobre todo los que son combinados, que disminuyen lo que es la cantidad de la lactancia materna o de la leche materna. Entre ellos están todos los métodos que tienen o son combinados, como los anticonceptivos orales combinados, los inyectables mensuales o combinados también no se debe utilizar.
pero los de solo progestágeno, como el dispositivo intrauterino, el implante, la ampolla trimestral y los métodos de barrera, está recomendable. Muy importante también, la norma nos recomienda que no se debe usar dispositivo intrauterino en caso de que nuestra paciente esté con sepsis puerperal, muy importante. El AQB también está recomendado siempre y cuando ella elija. Ahora, en casos especiales, también en personas con VIH, por ejemplo, ellas no tienen las restricciones sobre el uso de todos los métodos, pero a ellos hay que promocionar sobre todo el uso de preservativos para evitar la reinfección. Y en lo posible, otro embarazo. No se puede embarazar una persona con VIH precisamente por la transmisión vertical. Nosotros como profesionales debemos explicarle a la paciente para que ella se pueda proteger. Ahora, en caso de adolescentes, está recomendado también todos los métodos, a diferencia de los métodos que tienen de solo progestágeno, en este caso los implantes, el dispositivo intrauterino y la ampolla de 3 meses. Sobre todo en aquellos adolescentes que ha pasado nada más 2 años después de la menarquia, ya que según algunas bibliografías puede disminuir la densidad mineral de los huesos a lo largo del tiempo. También los métodos anticonceptivos naturales, por ejemplo el ritmo, el calendario, todo ello no está tan recomendable porque no todos los adolescentes a esa edad son regulares. Hay otras que recién su menstruación está regulándose, entonces por ello no es tan recomendable, pero sobre todo hay que orientarle a que utilice los combinados y de barrera para evitar las infecciones de transmisión sexual. Ahora, ¿cómo se va a hacer el manejo de algunas complicaciones que puede presentarse o efectos adversos? En caso de que nuestra paciente presente amenorrea, siempre hay que sospechar de embarazo. Ok, una vez descartado esto, hay que relacionarlo también con el método o también descartar alguna otra patología. Solicitar mínimo cada cierto tiempo una ecografía para descartar tal vez quistes, algunos miomas que pueden presentarse. En caso de ganancia de peso excesivo, también hay que evaluar, como les dije, de 1 a 1.5 kilogramos al año puede ganar nuestra paciente. Si en caso está ganando más, quiere decir que su alimentación no está siendo balanceada. En caso de cefalea o cansancio, siempre hay que descartar otras patologías como anemia. Si en caso no fuera la anemia, puede ser la sobrecarga de trabajo o estrés. También puede estar relacionado con los métodos. En caso de que tuviera náuseas y vómitos, también hay que descartar embarazo o que ella tenga algún problema con la falta de asimilación del estómago, ¿no? Cambios de humor, por ejemplo, si tuviera sangrado vaginal, ya sea persistente o se vuelve irregular, ya te expliqué el tratamiento que le debes dar a nuestras pacientes. Ahora hubo cambios también por la aparición de la pandemia COVID-19. Se ha lanzado una nueva resolución donde nos dice que hay una atención especial, la 094, donde nos dice que hay una atención especial para los pacientes que vienen a la atención de planificación familiar. Se le va a atender ya no en consultorio, sino en el servicio de emergencias o urgencias obstétricas, donde ya no vas a sacar la historia clínica, solamente vas a llenar el GIS y la receta como mínimo, ¿no? Y darle o proveerle el método anticonceptivo a nuestra paciente como mínimo hasta por 3 meses. ¿Ya? Y en caso de que habría violencia sexual, también el establecimiento en su área de emergencias tiene que portar el kits para la atención de casos de violencia sexual. Ya el personal de salud está promoviendo la atención de planificación familiar, haciendo visible este tipo de atenciones, así que no se puede perder por ningún motivo
la atención en planificación familiar. Espero que te haya servido mucho esta información. Recuerda que son normas actualizadas del Ministerio de Salud, las nuevas resoluciones que está lanzando el Ministerio de Salud con los nuevos acontecimientos. Entonces, en especial para el profesional de obstetricia. Ok, si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna información que estoy brindando. Falta muy poquito para los exámenes. Éxitos, chao. Bien, ahora hablemos sobre los métodos anticonceptivos de barrera. Como bien saben ustedes, esto consiste en colocar una barrera física que impide la unión del espermatozoide con el óvulo. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar al condón masculino, el condón femenino y los espermicidas según la norma técnica, ¿ya? ¿Qué viene a ser el condón masculino? Es una funda delgada de látex lubricada sin nonoxinol 9 que se coloca en el pene antes de iniciar una relación sexual. Es muy importante que el profesional de obstetra que está realizando la consulta le enseñe la colocación correcta del preservativo. También el almacenaje, las condiciones que tiene que tener antes de usarlo. También orientarle que está contraindicado en aquellas pacientes o aquellos pacientes que tienen alergia o hipersensibilidad al látex, incluso los que tienen problemas con la erección. En cuanto a la tasa de falla, solamente son 2 embarazos por cada 100 mujeres en el año. Ahora, el condón femenino, en cambio, es una funda amplia y delgada que contiene polímero de nitrilo que se coloca en la vagina antes de la relación sexual. Tienen que saber también que contiene un anillo blando y flexible en cada extremo. El anillo interno sirve para colocarlo en la vagina y mantenerlo en el lugar, mientras que el anillo externo permanece fuera de la vagina y cubre toda la parte de los genitales externos. Recordarle o recomendarle a nuestra paciente que este método hace que se sienta más natural en las relaciones sexuales, ya que está muy lubricada. En cuanto a los espermicidas, son productos químicos que se presentan en forma de óvulos. También puede venir en tabletas vaginales, ya sea en crema, jalea, gel y espuma, que su objetivo es destruir a los espermatozoides. Incluso contienen el nonoxinol 9. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Como les dije, inactivar y destruir a los espermatozoides en la vagina. ¿Cómo es que ella debe usarlo? Simplemente va a colocar un óvulo o tableta vaginal lo más profundo posible, de 15 a 20 minutos antes de cada relación sexual. La mujer debe quedarse acostada por lo menos entre 15 a 20 minutos para que el óvulo se disuelva. A recordarle a nuestra usuaria que solamente una vez colocado este óvulo dura 1 hora. Si durante esa hora no ha tenido relaciones sexuales, va a tener que colocarse otro, ya que pierde ya su efectividad. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestro seguimiento en cuanto a estos métodos de barrera? Simple. Vamos a entregarle 10 tabletas vaginales, 10 preservativos, ya sean masculinos o femeninos, en la primera visita. Luego, al mes, donde le vamos a entregar 30 unidades de estos métodos. En total va a recibir 100 tabletas vaginales o preservativos en el año en 4 atenciones. Esto es en cuanto a los métodos de barrera. Recalcar también que estos son los únicos métodos que evitan las transmisiones de enfermedades de transmisión sexual. Ok, ahora vamos a hablar sobre los anticonceptivos hormonales, las cuales todavía se clasifican en las combinadas y las de solo progestágeno. Dentro de las combinadas, obviamente, está las tabletas, el parche hormonal combinado y el anillo vaginal, mientras que en el de solo progestágeno está los inyectables trimestrales, el implante y el anillo vaginal, incluso hay de solo progestágeno. Empecemos por los anticonceptivos orales combinados. ¿Qué viene a ser? Son aquellos que contienen tanto estrógeno y progestágeno. La administración va a ser vía oral y diaria, todos los días de su ciclo menstrual. ¿Okay? Se clasifica de la siguiente manera. Según la dosis de estrógenos, ya sea de dosis alta o de dosis baja. Anteriormente, en la guía del 2004,
Ahí clasificaba incluso de dosis media, pero en esta ocasión, ya en la última norma técnica, solamente se clasifica en dos, de alta y de baja. De alta dosis decimos a aquellas que contienen hasta 50 microgramos de estrógenos. En cambio, de dosis baja solamente contiene 35, 30, 20 hasta 15 miligramos o microgramos que diga de etinilestradiol, ¿no es cierto? En cuanto al mecanismo de acción de todos los anticonceptivos hormonales, es casi siempre supresión de la ovulación y espesamiento del moco cervical. Varía en algunos métodos que también les voy a recalcar. Ahora, ¿cómo darle o administrarle estos métodos orales? La toma tiene que ser diaria. Siempre va a iniciar entre el primero y quinto día del ciclo menstrual. Como les dije anteriormente, contiene en total 28 tabletas o pastillas, de las cuales 21 son hormonales y 7 son de sulfato ferroso. En caso de que nuestra paciente se olvidara de tomar las pastillas blancas o hormonales, hay que indicarle que debe tomarlo inmediatamente. Pero ella, si se ha olvidado ya más de 2 veces, tiene que esperar al próximo ciclo menstrual para reiniciar la toma. Mientras tanto, podemos prescribirle lo que son los métodos de barrera para que se pueda cuidar durante ese ciclo. Siempre indicarle en caso de que ella sospeche de embarazo, tenga cefalea intensa, alteraciones visuales, dolor torácico intenso, dolor pélvico y otros signos y síntomas fuera de lo común, ella tiene que acudir al establecimiento. En la primera consulta se le va a brindar un blister. Ya en el siguiente mes se le va a brindar 4 blisters y va a tener que venir cada 4 meses. En total, en el año va a recibir hasta 13 blisters con atenciones de consulta hasta 20 minutos. Ahora, sobre los inyectables mensuales, lo que se va a hacer es administrar por vía intramuscular profunda en la región glútea o también puede ser en la región deltoidea. Ojo, sin realizar masaje después de la aplicación. Generalmente se recomienda la técnica de Z. Se va a administrar cada 30 días con una variación no menor ni mayor de 3 días. Tiene que ser en la fecha fija mensual. En total recibiendo hasta 12 aplicaciones en el año. Según nuestra norma técnica, incluso nos dice que brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria, no interfiere en las relaciones sexuales y puede ser indicado en cualquier edad o paridad. También puede producir alguna variación del peso, incluso puede haber algunos cambios en el sangrado menstrual, ya sea goteos, los puede volver irregulares, pero hay que recalcarle muy en cuenta que con este método sí o sí se tiene que ver menstruación. Ahora, en cuanto al parche hormonal, consiste simplemente en un parche adhesivo pequeño de más o menos de 20 centímetros que es cuadrado de 4x4 y se coloca en la piel. El parche libera estrógenos y progestágenos a través de la piel y en la sangre. Cada parche hormonal contiene norelgestromina de 6 miligramos y etinilestradiol de 0,60 miligramos. El parche puede colocarse en los glúteos, la parte superior de la espalda o el brazo, en el abdomen. Su uso no interfiere con las actividades regulares como al bañarse o hacer ejercicios. El parche se inicia en el primer día del ciclo menstrual y se usa 1 por semana por 3 semanas consecutivas. Durante la 4ª semana se suspende el uso del parche y ocurre ya el sangrado por deprivación. Al cabo de la 4ª semana se coloca un parche nuevo y el ciclo se repite así sucesivamente. Deberá aplicarse el parche el mismo día de la semana, aún así todavía no esté sangrando. Ojo, eso hay que recalcarle a nuestra paciente. Vamos a citar a la paciente a los 30 días de haber iniciado el método para una evaluación integral. Los siguientes controles ya será cada 3 meses. Ahora, ¿cómo es el anillo vaginal combinado? Es un anillo delgado, transparente y flexible que se inserta en la vagina una vez por mes para proporcionar protección anticonceptiva. Contiene tanto estrógenos y progestágeno. Son liberadores en forma continua y de baja dosis. Contiene etinilestradiol de 2,7 miligramos y etonorgestrel de 11,7 miligramos.
De igual manera, para usar el anillo vaginal hay que colocarse dentro de los 5 días del ciclo menstrual. Y para insertar el anillo vaginal, la mujer adopta una posición que le permite insertar el anillo fácilmente. Por ejemplo, puede ser de cuclillas, recostada o de pie o con una pierna levantada, dependiendo de su comodidad de ella. El anillo se comprime entre el dedo pulgar y el índice y se inserta en una posición cómoda en la vagina. Debe tomar una ubicación cómoda en la vagina el anillo, ¿ya? Si en caso el anillo nos da incomodidad, podría mejor o necesario empujarlo suavemente un poco hacia adentro. Una vez que se haya insertado, debe quedar en su lugar durante 3 semanas y luego se debe extraer el mismo día de la semana en que fue insertado. Ahora, el seguimiento, vamos a citarle a la usuaria cuando esté sin anillo para una evaluación, así como la provisión del mismo, ¿no? Y los siguientes controles de seguimiento ya van a ser cada 3 meses. Ahora hablemos sobre el inyectable trimestral o la ampolla de 3 meses, ¿ya? En sí solamente contiene progestágenos, ya les dije su composición, tiene el mismo mecanismo de acción que los demás. ¿En qué condiciones se contraindica este tipo de inyectable? En aquellas pacientes que tienen enfermedad hepática, en aquellas que tienen diabetes durante más de 20 años, un infarto de miocardio, un sangrado vaginal inexplicable, antecedentes de cáncer de mama. Además de ello, la norma técnica nos dice que las usuarias pueden desarrollar una amenorrea en hasta un 50% en un año y un 80% en 3 años. Siempre se asocia a una menstruación irregular. Entonces hay que explicarle que eso es normal, es parte del fármaco a nuestra usuaria. Ahora, el uso prolongado mayor de 2 años puede producir alguna disminución de la densidad ósea, ¿ok? Incluso se reporta un aumento de peso de 1.5 a 2 kilogramos en el primer año de uso. Puede haber cefalea, puede haber mareos. También este método nos dice que contiene hormonas de depósito. ¿Qué quiere decir? Que hasta un 70% de las usuarias desarrollan un embarazo en 12 meses ya después de haberlo dejado y 90% en plazo de 24 meses después de abandono de uso. Esto generalmente ocurre en aquellas pacientes que están usando el mismo método, en este caso el inyectable trimestral, ya por mucho tiempo. Beneficios no anticonceptivos que logra este inyectable, por ejemplo, hace que se mejore la anemia, previene incluso el cáncer de endometrio. Dice que protege incluso contra la enfermedad inflamatoria pélvica. En caso de epilepsia puede ayudar a disminuir lo que es la frecuencia de convulsiones. Algo muy importante que también tienen que saber, que el retorno de la fertilidad demora en aquellas usuarias de este inyectable más que con los otros métodos, entre 4 meses a 1 año en usuarias de larga duración o de tiempo prolongado. No se ha demostrado ninguna causa de esterilidad ni nada por el uso, simplemente que alarga el tiempo de fertilidad. También la tasa de falla es muy poca, de solo 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. Los posibles efectos secundarios que puede sufrir nuestra paciente es el sangrado irregular. En estos casos lo que se va a hacer es administrarle o prescribirle ibuprofeno de 800 miligramos 3 veces al día después de la comida durante 5 días, ¿ok? Comenzando a ingerirlos cuando se inicia el sangrado irregular. Si esta medicación no funciona, hay que prescribir los anticonceptivos orales combinados con levonorgestrel, un comprimido por día durante 21 días. Aquel que contiene el etinilestradiol de 50 microgramos, que tiene que consumirlo por 21 días, como les digo. También puede haber pacientes que no menstruan o tienen amenorrea, pero eso no indica algo nocivo o algo grave para su salud. También son efectos de la misma ampolla. O puede pasar lo contrario, nuestra paciente puede presentar un sangrado profuso o prolongado, que quiere decir que puede ser más de 8 días. En estos casos hay que aplicar la misma metodología de lo que les expliqué anteriormente. Como les dije, los anticonceptivos orales que tienen dosificaciones de 50 microgramos dan mejores resultados que las de baja dosis, ¿no es cierto?
Entonces también hay que aumentarle unas tabletas de hierro para evitar alguna anemia y también suplementos que contienen hierro. Y así se va a presentar otros efectos adversos que hay que explicarle a la paciente cuando acudir al centro de salud y cuándo también manejarlo. En caso de alteraciones en el peso, sí es cierto que el método te aumenta el apetito, pero la paciente tiene que llevar una dieta saludable, ¿ok? Puede haber acné, tensión mamaria, infección en el sitio de inyección, dolor abdominal severo y así diferentes efectos adversos que tienen su manejo. Se va a aplicar por vía intramuscular de manera profunda en la región glútea o puede ser en la deltoidea, siempre utilizando la técnica de la Z y sin realizar el masaje después de la aplicación, muy importante. Y una recomendación al momento de cargar el medicamento, siempre hay que verificar que realmente contenga 1 ml. Si es menos, es mejor no aplicarlo, porque hay presentaciones que pueden venir no dosis completa. Entonces podemos estar aplicando mal y puede ocurrir una tasa de falla. Entonces hay que tener cuidado y verificar siempre que sea 1 ml. Luego de la aplicación siempre hay que citar a nuestra paciente cada 3 meses. No se debe pasar 3 días sobre la fecha de aplicación. Tiene que cumplir sí o sí en la fecha, máximo 3 días, nos dice la norma técnica. Y en total va a recibir 4 atenciones al año. Ahora, respecto al anticonceptivo oral de emergencia, también son métodos hormonales que se van a usar solamente en casos de emergencia. Digamos que luego de una relación sexual sin protección, que la víctima haya sufrido una violación o por ruptura de un condón, para evitar sobre todo un embarazo no planificado. En sí se utilizan 2 métodos, el método de Yuzpe y el método de solo progestágeno. El método de Yuzpe se utilizan píldoras combinadas que contienen etinilestradiol de 50 microgramos y levonorgestrel de 250 microgramos. Lo que se va a hacer es tomar en 2 dosis, o sea, 2 tabletas cada 12 horas. En total estarían tomando 4 tabletas. Eso hay que explicarle a nuestra paciente. 4 tabletas en total, 2 tabletas cada 12 horas. En cambio, el método de solo progestágeno también hay de 2 dosis y de una sola dosis. La de 2 dosis contiene levonorgestrel de 0,75, que va a tomar también una tableta cada 12 horas, que quiere decir 2 dosis, ¿no es cierto? En cambio, el levonorgestrel de 1,5 miligramos solo se toma una sola dosis dentro de las 72 horas post relación sexual. A recalcarles también que el método Yuzpe solamente nos protege hasta un 75%, mientras que el de solo progestágeno hasta un 95%. Todo método tiene su tasa de falla, eso hay que explicarle a nuestra paciente. Hay que recalcar también a nuestras pacientes que estos métodos que les he explicado de los hormonales no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Ok, ahora hablemos sobre los métodos de larga duración, que en este caso es el implante y el dispositivo intrauterino. Los implantes de solo progestina son pequeños cilindros o cápsulas delgadas que son flexibles, no biodegradables, o sea que no se descomponen ni se disuelven, que se colocan debajo de la piel de la parte superior interna del brazo. Brinda protección contra el embarazo a largo plazo, hasta puede ser de 3 a 5 años, ¿no? Hay 2 tipos de implante. El implante que contiene 68 miligramos de etonorgestrel y el tiempo de duración es de 3 años. Y el otro implante que tiene 2 cilindros. Contiene también levonorgestrel con un tiempo de duración de hasta 5 años. Pero si nuestra paciente pesa menos que 60 kilos o pesa más, el tiempo se reduce a solamente 4 años. Es uno de los métodos más eficaces y de mayor duración, aparte del DIU, ¿no? Solamente de 0,05% estaríamos hablando de tasa de falla. Pero según estudios en mujeres que pesaban 80 kilos, la tasa de embarazo aumentó, fue de 6 por cada 100 mujeres.
¿no es cierto? Entonces, para insertar siempre hay que hacer una previa evaluación de nuestra paciente y convencerla que es un método caro que el Estado está invirtiendo y que también ella se debe sentir segura de lo que va a utilizar. Explicarle todos los beneficios y efectos adversos que le puede traer, que es similar a la ampolla de 3 meses, los efectos adversos. Y también se le va a retirar a los 3 años después de haberlo colocado. Siempre hay que rotular la fecha de inserción, en qué brazo, izquierdo o derecho, y la fecha de retiro. Es necesario que la usuaria se le cite a los 7 días para examinar el lugar de la inserción y luego al mes de haber iniciado para su evaluación integral. También luego el seguimiento va a ser al año y cuando ella lo desee o lo considere necesario. Ahora, en cuanto al dispositivo intrauterino, son dispositivos que se van a insertar en la cavidad uterina y van a liberar sobre todo el cobre. En los establecimientos públicos de salud se dispone del té de cobre de 380 amps, que tiene una duración de hasta 12 años. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Afecta la capacidad de los espermatozoides de pasar a través de la cavidad uterina, ya sea inmovilizándolos o destruyéndoles, y sobre todo interfiere en el proceso reproductor antes que ocurra la fertilización. ¿En quiénes está contraindicado? En embarazo, obviamente, en posparto de 48 horas o 4 semanas, en sepsis puerperal, posaborto del primer o segundo trimestre séptico, un sangrado vaginal inexplicable, fibromas uterinos, una enfermedad del trofoblasto, un cáncer cervical, el SIDA. La tasa de falla también es poquísima, de 0,6 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año, nada más. Recuerden que se puede colocar solo dentro de los 5 primeros días del sangrado menstrual. En el posparto inmediato tiene que ser solo límites hasta 48 horas. Mayor a esto ya no se puede. Durante la operación cesárea, en el puerperio a partir de la 4ª semana se puede colocar. Y en el posaborto tiene que ser inmediato. No se olviden también explicarle los posibles efectos secundarios que nuestra paciente puede tener, como por ejemplo una dismenorrea, un sangrado vaginal profuso o también amenorrea, lo mismo que el implante, ¿no? En cuanto al seguimiento, lo que vamos a hacer es citarle el primer control entre los 3 a 6 semanas, luego de la inserción, y ya luego puede venir cada 6 a 12 semanas, ya puede venir luego, ¿no es cierto? Y cuando ella lo considere necesario.